Te damos muchas gracias, Señor, porque cada vez que nos congregas es para bendecirnos, porque venimos para exaltar tu nombre, venimos para darte gloria, pero tú en tu gracia siempre nos bendices también, porque eres un Padre amoroso, Señor. Y te pedimos que en esta noche también nos permitas que podamos escuchar palabra tuya, Señor. Te pedimos que me des gracias para que la palabra que sea dicha esta noche sea palabra tuya y que tengamos todos los oídos del Espíritu abiertos para aprender más de ti, Señor, porque siempre que nos acercamos a tu palabra también somos bendecidos, Señor. Te encomendamos este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Bueno, hermanos, tengo una palabra para esta noche que nació de una duda, de una consulta. Yo te invito a leer un texto en Gálatas capítulo 6, verso 1. Vamos a leer estos textos y te comentaré cómo se titula este mensaje y después veremos el porqué. Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 5. Mientras lo buscáis, yo aprovecharé a beber agua. Yo lo leeré en la Biblia de las Américas, así que puede ser que alguna palabrita no sea exactamente igual a la versión que tienes, pero el sentido es el mismo. Dice así Gálatas 6: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine sus propias obras y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y a que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Bueno, tendría que haber parado uno antes, ¿no? Porque esto ya parece un pedido. Pero aquí Pablo da una serie de enseñanzas muy profundas, pero hay dos palabritas que parecen contradictorias. Hay dos versículos que cuando los leemos, dice Pablo, me parece que aquí te has colado, porque nos dices una cosa y dos versículos más adelante nos dices otra. Vamos a leer juntos otra vez el versículo 2. Dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que llevemos la carga del otro. Pero en el verso 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Ups. Me voy. No, ¿qué pasa aquí? ¿Llevo mi propia carga o llevamos cada uno la carga del otro? ¿Te parece que pongamos, no sé si estará por ahí el título? El título es una pregunta, una contradicción. Y vamos a dejar pendiente este texto y vamos a ir viendo si encontramos la solución a esta aparente contradicción. Voy a hacer un spoiler del final. Es una aparente contradicción, no es una contradicción, porque la palabra de Dios es perfecta y no se contradice. Así que no os preocupéis, no hay una tal contradicción. Pero vamos a Mateo capítulo 23, porque cuando hablamos de cargas, hay muchos versículos que se refieren a cargas. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con traducciones, con palabras originales, que a veces nos meten un poquito en líos o en aprietos. Mateo 23, a partir del verso 1, vamos a leer hasta el 4. Creo hasta el 4 nada más. Sí, vamos a leer hasta el 4 nada más. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí vemos que había unas cargas pesadas
que estos escribas y fariseos ponían sobre sus discípulos. Para hacer un paréntesis, había una expresión y era que todo discípulo estaba bajo el yugo de su maestro. O sea, se decía que la enseñanza de un maestro era el yugo del discípulo. Era una forma de decir que el discípulo estaba bajo ese yugo, bajo esa enseñanza de su maestro. Y aquí el Señor hace una advertencia: cuidado, porque ellos han sentado en la cátedra de Moisés, ellos han usurpado incluso la cátedra de Moisés. Dice, pero haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, porque en realidad ellos son religiosos y hay hipocresía en su enseñanza. Esto es una paráfrasis, obviamente, no lo dice textualmente, pero al final dice, no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y la religiosidad es algo que el Señor aborrece. De plano, eso lo podemos asegurar. Pero habla de cargas, porque dice el verso 4, y atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Aquí, el evangelista Mateo usa en el griego original dos palabritas que son muy interesantes y que nos van a acompañar a lo largo de las 3 horas que... No durará 3 horas esta palabra. A lo largo de esta palabra que vamos compartiendo, vamos a hacer hincapié en estas palabritas. Hay dos palabras griegas, una que es fortía y la otra que es barea. Fortía habla de una carga. Por ejemplo, siempre se suele usar para esta comparación el ejemplo de un barco. Un barco, por ejemplo, un barco de carga. Un barco de carga tiene su propia carga. O sea, un barco de carga ya de por sí pesa muchísimas toneladas. No tengo idea de cuántos, pero imaginaros esos buques que llevan cientos y cientos de contenedores, ya el propio barco lo que pesa. Y esa carga del propio barco sería la fortía, sería la carga. Y podemos incluir ahí a la tripulación, la comida y todo. Eso sería la carga normal propia del barco. Pero el otro, barea, habla de una sobrecarga, de una carga muy pesada. Por eso aquí las palabritas, en el caso de Mateo, que es el propio Señor que las dice atan cargas, esto es fortía, pesadas, la palabra barea. Aquí se juntan las dos. Pero pasa que en el castellano no hay palabras diferentes para definir esas dos palabritas griegas. Entonces, cuando se traducen a nuestra lengua, las dos palabritas, tanto fortía como barea, se traducen como carga. Y entonces, claro, en castellano parece que significan lo mismo, pero si vamos al idioma original, nos damos cuenta que hay una diferencia. Y allí radica esa presunta contradicción del principio que no es tal. Y vamos a ir desentrañándola ahora a lo largo de este rato. Hay una característica, y era que estos fariseos, estos escribas y fariseos, ¿qué es lo que enseñaban? Ataban cargas pesadas, porque ataban sobre los discípulos la ley de Moisés. Y la ley de Moisés tenía un serio problema. La ley era perfecta, la ley de Moisés, no tenía errores en sí. Pero había algo que el Nuevo Testamento nos lo aclara, y es que señalaba el pecado, pero no daba al pecador el poder para vencer ese pecado. Era una ley, y te decía, no robarás, no adulterarás, no matarás, tal. Pero uno tenía que, con sus propias fuerzas, intentar cumplir con esas leyes, con esas normas, con esos mandatos. Algo que era totalmente imposible. Hubo un solo hombre que cumplió toda la ley. ¿Quién fue? Jesús. Fue verdadero Dios, verdadero hombre, y su vida fue perfecta. Ahora, luego Dios también estableció con Moisés una serie de sacrificios para que hubiese una posibilidad de perdón de esos pecados. Así que, lamentablemente, cada vez que se quebrantaba esa ley de Moisés, había un pecado, pero Dios había dado una salida a través de sacrificios que
apuntaban tipológicamente como símbolo a la cruz de Cristo, donde somos justificados, perdonados de todos nuestros pecados. Un sacrificio de una vez y para siempre. Pero quedémonos con esto. En el antiguo pacto, en el pacto de Dios con Israel a través de Moisés, no había en el que creía una capacitación o una fuerza o una ayuda para cumplir con esa ley. Y era un gran problema. Por eso, cuando se exigía a alguien cumplir esa ley, que se le ataba una carga pesada y difícil de llevar. Y dice, las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que bueno, ahí todavía peor. Porque si por lo menos estuviesen intentando los fariseos cumplir esa ley y exigírsela a sus discípulos, pero la exigían, pero ellos mismos no las cumplían. Pero es que hay un problema, y es que la carne no puede llevar el peso de la vida espiritual. No podemos vivir lo que llamamos, que la Biblia llama la vida del reino. No podemos, nos es imposible si no pasa algo que es muy importante en nuestra vida. Con nuestra propia naturaleza humana no podemos vivir la vida del reino. Nos es absolutamente imposible. Por ejemplo, esto se los voy a leer. Romanos 8, 6, 8 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esto yo lo repito muy a menudo porque yo es algo que he visto que muchos hermanos tropiezan y algunos ni siquiera pasan a ser hermanos por no entender esta diferencia. Aquí dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni puede. Hemos recibido como herencia de parte de Adán, gracias a Adán, una vieja naturaleza rebelde a Dios, una naturaleza que la Biblia llama caída, rebelde, la vieja naturaleza, una naturaleza de pecado, una naturaleza que quiere de todo menos cumplir la ley de Dios. Entonces, desde adentro nuestro, desde que nacemos, tenemos esa rebelión, esa rebeldía innata en nuestros corazones. De hecho, vemos a un niño, a mi nieta, acaba de cumplir 1 año, pero se nota la carne, la rebelión. Terrible, porque está allí, nació con eso. Lo vamos transmitiendo de generación en generación, desde Adán hacia abajo. Porque eso es parte de esa naturaleza rebelde y caída que recibimos como herencia. Y esa naturaleza no puede, ni siquiera quiere cumplir la ley de Dios, porque no le interesa a Dios. Y esa es la que hoy está gobernando el mundo. La carne, junto con Satanás, Satanás potencia la carne, se aprovecha de la carne. La carne nuestra es una herramienta del enemigo y si la dejamos obrar, lamentablemente, él nos usará o nos tendrá de la mano, lamentablemente, nos tendrá pillados a través de nuestra carne. Pero hay una cuestión muy básica. Yo aquí me puse un ejemplo, que es el pez. ¿Qué pasa con un pez? Obviamente, en el agua, nada. O sea, no pasa nada. Bueno, no, nada. El pez en el agua nada, vive, se reproduce, es feliz. Pero llega un pescador y lo saca, ¿y qué pasa? Muere. Porque el pez tiene una naturaleza que es para vivir en el agua. Fuera de su entorno natural, entonces el pez muere. Y a nosotros pasa lo mismo, es una cuestión de naturaleza. Nuestra carne con la que venimos de fábrica es el equipamiento de fábrica. Por ahí uno compra el coche y dice, equipamiento de fábrica, tiene cierrapuertas eléctricos, tiene aire acondicionado, tiene tal. Bueno, nosotros de fábrica hemos venido con esa vieja naturaleza que no puede ni quiere cumplir la ley de Dios. Es una cuestión de naturaleza. Y necesitamos que esa naturaleza entonces, de alguna manera, sea cambiada, de alguna manera sea vencida para cumplir o para vivir la vida del reino. Y aquí algo en lo que algunos tropiezan, y es que a veces no se entiende que para vivir la vida del reino hay que pasar por algo, que
el Señor le dijo a Nicodemo, y ahora vamos a leer. Pero primero tengo aquí una cita que es un poco antes donde estábamos, no sé si haber cerrado la Biblia, pero en Mateo 7, si no la leo yo porque son versículos muy conocidos. Mateo 7, versos 13 y 14. Dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabes, hermano, que la forma de esta puerta de la vida del reino es tal que solamente encaja nuestro espíritu, nuestra nueva naturaleza? Ahora vamos a ver qué es la nueva naturaleza. Pero esa vieja naturaleza con la que venimos de ser y de Adán no cabe en la puerta, por la puerta estrecha, ni puede andar por el sendero estrecho. Nos es necesario un cambio. Y vamos a ver cómo el Señor lo dijo, esto del cambio. ¿Me acompañas a Juan capítulo 3? Me estoy saltando y estoy mezclando todos los textos, pero bueno, me perdonarás. Ninguno trae piedras ni tomates, ¿no?, para tirar. Eso me da más tranquilidad. Algún móvil, sí. Algunos son como piedras, ¿eh? Aunque antes eran más grandes. Pero no vamos a hablar de historia de los móviles. Dice así Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Puedes leerlo luego todo esto en casa completo, pero aquí el Señor le remarca el gran problema que muchas veces no entendemos. Muchas veces pasamos por alto. Incluso algunos predican, invitan a que alguien se sume a la iglesia, se habla de aceptar a Cristo, se habla de muchas cosas, acepta al Señor en tu corazón, pero pocas veces se habla de te es necesario nacer de nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Alguien se suma a la congregación e intenta entrar y andar por el camino estrecho. ¿Y qué pasa? Queda trabado. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene? No ha nacido de nuevo. Y os es necesario nacer de nuevo. Dice allí que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es que no nace de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, de la justificación y la nueva vida en el Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Esa puerta estrecha tiene la forma del hombre nuevo, de la nueva naturaleza, de esa nueva naturaleza que cuando se da, cuando Cristo entra en nuestra vida, nos limpia de pecado, nos justifica y nos da una nueva naturaleza creada conforme a la voluntad y propósito de Dios. Una naturaleza que quiere, que desea, que anhela hacer la voluntad de Dios, que puede ver, entender la voluntad de Dios, puede entender el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede revelar a esa nueva naturaleza a través del Espíritu Santo, que de paso también viene a morar en nuestra vida y nos acompaña en ese camino estrecho y nos ayuda y nos da poder y guía. Así que no solamente cuando nacemos de nuevo podemos tener la forma de la puerta estrecha y de la senda estrecha, sino que tenemos un GPS que no falla, que es el Espíritu Santo. Hoy en día hay GPS, recuerdo hace unos años,
teníamos un evento en un pueblo a las afueras de Orange, en Francia. Y salió un grupo primero la noche anterior, desde la iglesia en Tarragona, en Cataluña, salió en autobús. Y salieron con un GPS. Hace unos cuantos años eran los primeros GPS. Y después, en otro coche, salimos otra familia. Y claro, nosotros nos llevábamos GPS, era algo muy caro en ese momento. El autobús lo tenía, nosotros no. Así que bajamos de internet de esa época las famosas guías Michelin, compramos planos de carreteras en las gasolineras y llegamos al pueblo a través de todas esas guías. Y cuando llegamos, los del autobús que habían salido como 10 horas antes, acababan de llegar una hora antes. ¿Qué pasó? Que al poner el GPS, pusieron la calle tal, en el número tal, en Orange, y se metieron a la ciudad, a una calle estrecha donde el autobús además se quedó atascado, y en realidad era esa calle y ese número en un pueblito en las afueras de Orange. Es como decir, bueno, vamos a una calle en Murcia, pero en realidad queríamos ir a esa misma calle, por ejemplo, en Los Alcázares. ¿Y quién los guió mal? El GPS. Pero el Espíritu Santo es perfecto y nos guía perfectamente a entrar y a caminar por la senda estrecha. No hay otra forma. Y eso es algo que es muy importante. Porque ¿sabes qué? La religión nos sobrecarga, pero la vida del Espíritu es fácil y liviana. Y vamos a ver eso ahora. Vamos a Mateo capítulo 11. Volvemos a Mateo. Mateo capítulo 11, unas palabras también muy conocidas. Mateo 11, a partir del verso 28. La verdad que los problemas de la vida son una carga y a menudo muy pesada, y ¿sabes qué? La religión agrega más carga todavía. Pero dice Mateo capítulo 11, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Me he colado de capítulo, ¿no? Ahora sí. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Otra versión le dice, trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Aquí vemos que el Señor llama, claro, cuando nosotros estamos viviendo una vida en el mundo con la vieja naturaleza, obviamente estaremos sobrecargados, trabajados, deprimidos, machacados, y podríamos agregar 1000 cosas más, cada uno mirando su vida, su propio testimonio, su vida pasada, incluso de otros hermanos, ver cómo el mundo y el enemigo y el pecado machacan y pueden machacar una vida. Pero dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados o trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí usa la palabrita yugo otra vez. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él como maestro estaba diciendo, venid a aprender de mí. Poneos bajo mi enseñanza. Dice que yo soy manso y humilde de corazón. Ahí pone un estándar que el viejo hombre, la vieja naturaleza, no quiere ni puede. ¿Quién en su vieja naturaleza quiere ser manso y humilde de corazón? Hay muchos, porque a veces se confunde la humildad con no tener dinero, cosas por el estilo, pero la humildad es ponerse por debajo de otro. Y a veces, por nuestra debilidad, parece que somos humildes porque otros nos ponen el pie encima. Pero no es que somos humildes, es que no tenemos la fuerza suficiente para demostrar que tenemos la misma soberbia que los demás. A veces el más abocado no es que humilde y que manso, no, es que se siente con poca fuerza para sacar el león rugiente que tiene dentro. Ese hombre de pecado que no es manso ni es humilde ni mucho menos, pero a veces pasa por humilde o pasa por manso porque no se atreve a mostrar lo que hay en su interior. Pero la realidad es que el hombre de pecado no es ni manso ni humilde, pero dice, tomad mi yugo sobre vosotros, el yugo del reino, aprended de mí,
que yo soy manso y humilde de corazón, y ahí hallaréis descanso para vuestras almas. Esa alma cargada, cansada, trabajada, machacada, destruida, hallará descanso y restauración si tomáis mi yugo y aprendéis de mí. Pero, ¿cómo se puede tomar su yugo? Pasando por la puerta estrecha, por el nuevo nacimiento. Es la única forma de tomar el yugo del reino. Por entonces, dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La palabra carga aquí es la palabra fortión y habla de esa carga que es posible de llegar, que no sobrecarga, que no te mata, que no te aplasta. Esa carga que el Señor pone sobre nosotros, que es la carga de la vida del reino, es liviana y fácil de llevar. Y hay una razón para eso. Porque el yugo del Señor no nos habla de religión, nos habla de una vida renovada, nos habla de esa nueva naturaleza que desde adentro nos da la fortaleza de llevar cualquier carga y cualquier yugo. La vida del reino no es una vida que sobrecargue la carne. La carne queda fuera. De hecho, la carne queda fuera y debe quedar fuera de la ecuación. Si queremos vivir la vida del reino, la carne debe quedar en la cruz. Crucificados con Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Y yo uso muchas veces un mismo ejemplo, desde que el Señor me lo dio hace años, y es que como cristianos tenemos que vivir con nuestra carne, nuestros viejos deseos, nuestros viejos anhelos, nuestras pasiones, clavadas en la cruz, negándolas, diciendo, no, tú estás muerta. Pero lo que pasa es que en lugar de clavarnos en la cruz, nos cogemos con velcro, con esas tiritas que se usan a veces de las zapatillas y en las mochilas. Y entonces, el domingo, llegamos a la iglesia y nos clavamos a la cruz. Y cuando salimos del culto, nos despegamos de la cruz y hacemos el resto de la semana nuestra vida en la carne. Y entonces, ¿qué pasará? Que no cabemos en la senda estrecha. Tropezaremos, nos saldremos de la senda, no podemos vivir. ¿Por qué? Porque teniendo la nueva naturaleza que puede cargar sin ningún tipo de problema el yugo de Cristo, de la vida del reino, en realidad volvemos a intentar cargarlo, dándole predominancia, autoridad y lugar a nuestra carne, a nuestras viejas pasiones, a aquello que ya sabemos que nos ha llevado a la perdición, a la muerte, nos ha llevado a la destrucción. Se pueden dar 1000 ejemplos, y no hace falta que nombremos ninguno, pero todos sabemos que ha habido en nuestro corazón que nos ha llevado a la perdición, nos ha llevado a estar destruidos, a llegar al Señor realmente de última, porque todos llegamos de una forma o de la otra al Señor de última. ¿Por qué? Porque no teníamos una vida que hoy tenemos, que es la vida del Espíritu, esa nueva naturaleza. Por eso decía, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Lamentablemente, el yugo que ponían los fariseos sobre los discípulos eran cargas pesadas, cargas de las que hundían, esas cargas que son imposibles de llevar. Antes decía que la diferencia entre esas dos palabritas era que una era la carga propia. Yo llevo una carga propia, mayor que otras, pero hay cargas que te sobrecargan y te aplastan. Y lamentablemente la religión es una de esas cargas. Porque al final, aunque tiene buen nombre, porque parece que, no, pero yo estoy siguiendo al Señor. Me acuerdo hace muchos años en Argentina, el padre del dueño de un sitio donde yo trabajaba cuando era prácticamente adolescente, trabajé unos 2 o 3 años mientras estudiaba, era una imprenta, y el padre era director, aquí no se conoce creo, pero una escuela espiritista que se llamaba Escuela Científica Basilio. Era una escuela espiritista, se dedicaban a tener sesiones espiritistas. Y un día hablando, me decía, bueno, es que los cristianos siguen a Dios a su manera y yo lo sigo a mi manera.
Y yo creo que el Señor me iluminó en ese momento. Yo era jovencito, tenía unos 18 años. Dije, pero es que hay una sola manera, que es la de Dios. Yo no puedo seguir a Dios como me da la gana. Tengo que seguirlo como Él quiere que lo siga. Y yo no había nacido de nuevo todavía, pero el Señor en su gracia me dio esa respuesta. Yo era católico practicante, en el liderazgo con los jóvenes y muchas cosas, pero no había nacido de nuevo. Era religioso como tantos otros, como ese, que tenía otra religión, pero yo estaba un pelín menos equivocado que él, pero al final estábamos los dos en la carne siguiendo una religión. Y entonces eso es una pesada carga, intentar vivir una vida perfecta, cristiana, una vida ejemplar con nuestra carne. Es imposible bajo todo punto de vista. La vida del reino de Dios es una carga liviana, porque en lugar de agotar, descansa. Porque, ¿qué dijo el Señor? Si cargáis mi yugo sobre vosotros, hallaréis descanso para vuestra alma. Pero Señor, si estoy cansado, machacado, trabajado, y voy a cambiar un yugo por otro, ¿cuál es mi negocio? Yo quiero sacarme y no tener ningún yugo encima nuestro. Pues eso no, el ser humano nació, fue creado en el plan de Dios para llevar el yugo del reino de Dios. Nosotros fuimos diseñados para eso, pero el pecado rompió ese diseño y nos cargó de otros yugos que son imposibles y nos rompen la vida. Pero fuimos creados y diseñados para cargar con el yugo del reino, del evangelio del reino, de la vida del reino, a través del nuevo nacimiento. Por eso es una carga liviana. Yo no me veo obligado a sobrellevar, bueno, a veces tratarnos los unos a los otros genera chisporroteos y todo, ¿no? A veces se generan problemas y cargas no en la vida del reino, sino en el trato entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne todavía se descuelga de la cruz. Entonces es difícil y uno, Alexander, chocamos con Alexander y no sé qué, ¿no? Bueno, algún día chocaremos probablemente. Esperemos que no, pero algún día tal vez. Para no mentir, aunque sea choquemos, para que no sea mentira lo que estoy diciendo. Pero volvemos otra vez. ¿Qué hace la diferencia en que un yugo te machaque, el de la religión, el que cargamos los fariseos, pero cualquier otra religión, y el yugo del Señor sea fácil y liviano? La nueva naturaleza. La nueva naturaleza está preparada y tiene la fortaleza para llevar el yugo del Señor, para vivir la vida del reino. El yugo del Señor es perfecto y la vida del Espíritu es perfecta. Y cuanto más crucificamos nuestra carne y más nos fortalecemos en esa vida del Espíritu y dejamos que florezca la nueva naturaleza en nosotros, que lleva un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todo que tiene que ver con el carácter. Si leyéramos no vamos a leerlo, pero el fruto del Espíritu contrapuesto a las obras de la carne, veríamos que las obras de la carne son con los que venimos y todo es malo, pero el fruto del Espíritu habla de una perfección, un perfeccionamiento de nuestro carácter para acercarlo al carácter de Cristo. Y eso, cuando eso fluye después de nacer de nuevo, y si vamos dejando en la cruz nuestra carne, entonces cada vez el yugo de la vida del reino será más fácil, más gozoso, y esto se cumplirá en nosotros. Si la vida del reino te es pesada, primero mira si has nacido de nuevo, y luego mira si tienes crucificada la carne. Porque a veces entramos por la puerta estrecha, que es por gracia. O sea, la puerta de salvación es por gracia. El nuevo nacimiento nos es dado por gracia. Pero luego tenemos que caminar la vida y ahí tenemos que vivir la vida. El otro día fuimos testigos de una fiesta muy importante, de muchos bautismos. Y Pablo, cuando enseña sobre eso, dice: consideraos muertos, sepultados con Cristo y levantados. Es como que cuando uno baja al agua está dando testimonio de ese nuevo nacimiento y que se levanta dejando al viejo hombre abajo. Por eso el último que se bautiza tiene el viejo hombre de todos ahí adentro, ¿no? No es así. El viejo hombre tenemos que crucificarlo en nosotros, no queda ahí en el agua del bautismo. Pero sí debemos morir a nuestra carne, a ese viejo hombre. Necesitamos vivir la vida del Espíritu sin la carga
de ese viejo hombre. Nos fue dada una nueva naturaleza, voy a leer textual como lo apunté aquí. Nos fue dada una nueva naturaleza que puede entrar por la puerta estrecha y andar por la senda angosta de la vida del reino. El nuevo pacto es una carga fácil de llevar. ¿Por qué es liviana? Porque es la vida del reino y tenemos un yugo fácil que es fácil para la nueva naturaleza. Por eso la carga es ligera y la carga es fácil. Porque el Señor, empecé diciendo, en la ley de Moisés había normas para cumplir en la carne. Pero en la vida del reino, el Señor que dice, proféticamente dijo, yo les daré un nuevo corazón y escribiré mi ley en sus corazones. Y es lo que hace con el nuevo nacimiento. No, lo que hace es, desde adentro, el Espíritu Santo nos motiva y nos guía a hacer la voluntad de Dios. Claro que tenemos la palabra profética más segura, que son las Escrituras, cuidado. No estoy diciendo que desechemos las Escrituras e intentemos guiarnos por nuestra voz interior o algo por el estilo, porque también puede haber confusión en eso. Pero la carga es ligera cuando la llevamos con la vida del Espíritu, y esa nueva naturaleza no solamente le es fácil llevar la vida del Espíritu y ese yugo del Señor, sino que anhela hacerlo. Mientras uno intenta escapar de aquello que le daña, que le machaca, el yugo del Señor es agradable, es perfecto, y la nueva naturaleza que Dios nos da quiere llevarlo, quiere cargarlo, nunca quiere sacarse el yugo del Señor de encima. Ahora, vamos a volver al principio, Gálatas 6. ¿Por qué parece una contradicción allí? Y decía que no es tal. Gálatas 6, del 1 al 5. Vamos a repasar un poco todos esos versículos. ¿Lo tenéis? Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, que estáis bajo el yugo de la vida del reino. ¿Restaurar lo que? En espíritu de mansedumbre, porque entonces habremos sido mansos y humildes como el Maestro. Entonces, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una de las grandes falencias de la iglesia, lamentablemente, porque somos hombres y a veces nuestra carne nos juega malas pasadas y se la juega a otros, es que se dice que la iglesia es el único ejército que mata a los heridos. Cuando un hermano tropieza, en lugar de, como dice aquí, vosotros sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, lo machacamos. Él se pecó, fuera. Cuando viene alguien que no conoce al Señor, se arrepiente y recibe nueva vida y se bautiza, es un gozo. Cuando un hermano tropieza, en lugar de ayudarlo a volver, muchas veces lo echamos. Y en algunas iglesias literalmente se lo echa. En lugar de, como dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque aclara algo, Pablo. Dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, cuidado. Porque yo no puedo, como estás en primera fila, eres el objeto de todos los ejemplos. Pero yo no puedo decir, bueno, mira, Alex cayó en el pecado X y entonces ya está. No quiero ni verlo, es que lo veo y lo aborrezco, porque yo soy santo y él es tan pecador que me molesta verlo. Hipócrita. Es lo más probable que yo esté más en la carne que él entonces. Pero dice, cuidado, dice Pablo, porque tú también puedes ser tentado. Y a veces el primer pecado que hacemos es justamente en herir, juzgar y machacar al que ha pecado. Yo no estoy diciendo que minimicemos el pecado, cuidado, sino que considerando la gravedad del pecado, ayudemos a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero sigue diciendo Pablo, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra cargas en este versículo es la palabra varos, que seguramente no recordaréis, porque he hablado tanto ya, pero la palabra varos habla de una sobrecarga. Esa carga que incluso cuando hablamos del ejemplo de un barco puede hundir un barco.
Y algunos, por diferentes motivos, pueden tener sobrecargas en su vida. No de la vida del reino, sino en la vida diaria. Que deberían ser una, pero el hecho de que todavía seguimos viviendo en el mundo, nos pasan muchas cosas que son difíciles de sobrellevar. Muertes o enfermedades de personas de la familia, de personas cercanas, una enfermedad propia. Hay muchas cosas que son muy difíciles de llevar y tienden a ser sobrecargas. A la noche, todas las noches cerramos la programación o por lo menos pasamos a la programación de la noche en la televisión con una predicación del pastor Manolo Gando, del Amanecer de la Esperanza. Pero él está con el Señor, porque con el COVID el Señor permitió que él fuera una víctima fatal del COVID. Y claro, eso es una carga difícil para la familia, incluso para la propia congregación, que uno de los pastores de la congregación parta con el Señor, aunque somos conscientes, pero el amor, el cariño, la esposa pedía oración diariamente hasta que el Señor se lo llevó. Estábamos todos pendientes de, ¿estaba mejor, no está mejor? ¿Cuál es el último informe? Pero el Señor se lo llevó. Y eso puede llevar a una carga muy importante, a un varó a alguien. Y entonces ahí está la iglesia. La iglesia está en parte para eso. Yo siempre digo, la iglesia está para que nos ministremos mutuamente con los dones. Yo tengo uno, tú tienes otros, el otro tiene el otro, y mutuamente nos ministremos y nos ministramos y somos fuertes, somos fortalecidos y ministrados los unos a los otros, y como cuerpo somos fuertes. Como individuo, no, porque tenemos solo una parte de esa fortaleza. Pero todos juntos nos ministramos juntos y nos completamos en todos los ministerios. Pero además está esto, que si yo en un momento el Señor permite que tenga una carga varó, para un problema familiar, personal, muchas cosas que pueden pasar, puede y habrá hermanos y hermanas que digan, Norberto, yo te ayudo en este momento, tú estás sobrecargado y yo te ayudo a llevar esa sobrecarga. La iglesia tiene ese valor, es un valor que no se puede cuantificar, pero que si uno ve lo que está pasando fuera, aquellos que no tienen esperanza, no tienen ninguna fortaleza en el Señor y no tienen la congregación que les lleve la carga los unos a los otros, ahí es un tiempo terrible para vivir fuera del Señor hoy. Con todas las muertes, enfermedades, incluso problemas de trabajo, tantas cosas que esta pandemia ha traído y que el pecado está generando también. La realidad es que se hace muy difícil sobrellevar, pero sobrellevad las cargas los unos de los otros, las sobrecargas, yo pondría aquí, o las pesadas cargas, para que tengamos más en claro cuál es la palabra en el original, cuál es el sentido del original. Llevad esas cargas que os hunden, sobrellevadlas los unos de los otros. Una carga separada. ¿Qué pasa cuando hay que levantar una carga algo pesado? Sí, depende de los kilos. De hecho, por ley hay una carga máxima que puede levantar un trabajador, que creo es 25 kilos, ¿no? Si lleva más de eso, tiene que tener o algo que le ayude o otro. Y a veces, algo para levantarlo, hacen falta 10 personas para levantar algo, porque es muy pesado. Y así es lo que sucede a veces con algunos de nuestros problemas, que tenemos que ayudar a sobrellevar las cargas a aquel que le ha tocado en un momento dado una sobrecarga que no puede llevar. Pero mire lo que dice, llevad los unos la carga de los otros, que dice, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, que habla de ¿qué? De amar al otro como a sí mismo. O incluso amar al otro más que uno mismo. Porque al fin y al cabo, él dice, primero un mandamiento nuevo os doy, pero cuando hace una iteración lo que dice es, como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta que murió por nosotros. O sea que es amar al prójimo más que a uno mismo. Y así cumplimos, ¿qué? La ley de Cristo. El Señor no vino a establecer un decálogo como el de Moisés, aunque también hay leyes, y son más profundas, porque ya no son de obras, son de corazón. Y ya el Señor decía, bueno, la ley de Moisés, si alguien
adulteraba, cometía el acto del adulterio, era un adúltero. Pero en el nuevo pacto, si alguien mira con deseo a otra persona que no es su esposo o su esposa, ya adulteró en su corazón. Entonces, en el nuevo pacto, la exigencia es más profunda, pero el Espíritu Santo está dentro de nuestro diciendo, estás mirando algo que no te corresponde. Y nos está guiando desde adentro, esa nueva naturaleza, poniéndonos freno y guiándonos. Pero seguimos, así no me entretengo tanto. Pero dice, verso 3, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Algunos creen que son superiores a otros. Sin embargo, la enseñanza es que tenemos que considerarnos inferiores a todos. Y el Señor dijo, yo no vine a ser servido sino a servir, y le lavó los pies a todos, incluido a Judas que lo iba a traicionar. Verso 4, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Está diciendo aquí, no te compares. Tú gózate, gloríate, alégrate en lo que el Señor te ha permitido hacer. Pero no te compares ni te creas superior al otro, porque tú has hecho algo que el otro no ha hecho. Porque no sabemos el corazón y el llamado que el otro tiene. Y tal vez delante del Señor, aquel que menospreciamos en realidad, delante del Señor es una persona mucho más cercana al Señor que nosotros mismos. Así que cuidado, el Señor pesa los corazones, no las obras. Pero aquí, ¿qué pasa el verso 5? Porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, la palabra carga aquí es la palabra fortión, que habla de la carga natural. O sea, en el Evangelio del Reino y en la vida del Reino, llevaremos la carga natural de la vida que es liviana, es fácil, el yugo del Señor es fácil, y todos llevaremos y debemos llevar esa carga, que significa hacer la voluntad del Señor, pero contando con su propia fortaleza, su propia vida dentro nuestro. Pero dicen, cada uno llevará esa propia carga, que no lo machacará, no lo aplastará, ni le será difícil. Entonces, ¿hay contradicción? No hay contradicción. La diferencia está en que no juega una mala pasada las palabritas del original, del griego, y las palabritas del castellano. Pero llevad cada uno la carga que sobrecarga y que puede hundir la vida del otro, llevar los unos a los otros cumpliendo la ley de Cristo. Pero cada uno viva su propia responsabilidad. Estoy parafraseando. Cada uno llevará su propia carga, cada uno viva su propia vida y la propia carga que es fácil y ligera de llevar. Cada uno es responsable de vivir la vida del Espíritu, de crucificar la carne. Es fácil, tenemos las herramientas, tenemos la nueva naturaleza y así que hemos nacido de nuevo, pero podemos nosotros mismos huir a eso y seguir viviendo la carne. Yo mismo puedo decirle al Espíritu Santo, aquí no te metas, este es un rincón mío. El Señor no va a patear la puerta de nuestro corazón o de algún área de nuestra vida. Nosotros debemos rendirla a los pies del Señor. Y a veces no la rendimos y nos escondemos partes porque son pecados o actitudes o rincones de la carne que nos gusta mantener y vivir. Y entonces ahí estamos intentando vivir la vida del Espíritu con la fuerza de la carne y fracasaremos. Y lamentablemente el enemigo y la carne tomarán ventaja, porque el enemigo va a azuzar nuestra carne y nuestra carne responderá y probablemente nos llevará a tropezar. ¿Por qué? Porque le escondimos al Espíritu Santo a algún rincón o más de un rincón de nuestra vida. Pero si vivimos la vida del Espíritu, tenemos que vivirla desde la cruz. La vida del reino es una carga liviana de llevar, pero para los problemas que podrían hundirnos está la familia del Señor. Dos cargas diferentes. Una que te hunde está la iglesia, la familia del Señor, la multitud de los hermanos, que tenemos como entre comillas, obligación de amor, el sobrellevar nuestras cargas mutuamente. Pero tenemos una responsabilidad delante del Señor de vivir nuestra vida del reino, crucificando la carne, negándonos a nosotros mismos. Porque decía, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De una y otra manera, lo decía Pablo,
Pero es lo mismo al final, es negarse a hacer lo que esa vieja naturaleza quiere que hagamos. En el reino solo llevamos las cargas pesadas si es que llevamos la carga pesada de otro. Si alguna vez estamos llevando una carga pesada en la vida del reino y no estamos en la carne, es que estamos ayudando a un hermano a llevar una carga que sobrepasa, que hunde. Pero si no, en la vida cristiana normal, nunca tendremos una carga, un peso que nos hunda, que nos acabe, que nos machaque. Porque, como decía el Señor, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso también es un termómetro para nosotros. Si vivir la vida cristiana nos está haciendo una sobrecarga, cuidado. No estamos viviendo la vida del Espíritu, no estamos viviendo la nueva naturaleza. Es un termómetro para nosotros para ver qué tipo de vida estamos viviendo y si estamos intentando vivir una religión o estamos asumiendo el yugo del Señor, que es fácil, ligero y que aún en los momentos más difíciles, porque el propio Pablo, que escribió algunas de estas cosas que hemos leído, ya sabemos que terminó cárceles, azotes, naufragios, palizas varias, azotes de los judíos, azotes de los romanos, finalmente murió martirizado. Pero para él, en ningún momento hubo una carga que lo machacara, porque él tenía el yugo del Señor, porque cada día moría a su carne. Señor, queremos darte muchas gracias, porque tú has hecho una obra maravillosa en nosotros. No has traído una nueva religión, no se ha creado una nueva religión en la cruz, no ha nacido una nueva religión en Jerusalén en el año 33 o según los cálculos algunos años antes. La cuestión es que tú lo que has traído es una vida en el Espíritu que tú impartes como nuevo nacimiento a aquellos que llamas, les das esa nueva naturaleza y los llevas guiados por el Espíritu Santo a vivir una vida de un yugo liviano durante el resto de su vida hasta que tú vengas. Señor, es un plan perfecto, maravilloso, que muchas veces no tenemos conciencia y entonces estamos intentando escapar con nuestra carne, cumplir con nuestra carne, vivir con nuestra carne. Señor, ayúdanos a identificar todos esos puntos donde estamos dando lugar a la carne para que podamos crucificar esa parte de nuestra vida y cargar tu yugo, que es fácil, tu carga que es ligera. Ayúdanos, Señor, ministranos a través del Espíritu Santo, a través de los hermanos, que nos podamos ayudar los unos a los otros, no solamente a sobrellevar las sobrecargas, que, Señor, es una gran bendición esto para todos nosotros, sino además que podamos ministrarnos para que podamos, Señor, ayudarnos a entender cuando estamos tropezando, cuando estamos alejándonos del camino, incluso que tengamos un corazón abierto, que no nos avergüence recurrir a un hermano, a una hermana, por consejo, por ayuda, por oración, porque tengo una sobrecarga o porque mi carne está tomando un lugar que no le corresponde. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, porque los tiempos, Señor, necesitan que seamos cristianos maduros, fuertes en ti, con una vida plena, una vida abundante, Señor. Y para eso necesitamos vivir con la carne crucificada definitivamente, Señor. Te damos muchas gracias porque, Señor, nos ministras con esto y nos das, Señor, la advertencia, pero nos das la salida también. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a la congregación, que nos bendigas también al volver nosotros, cada uno a su casa, y que podamos llevarnos, Señor, el ministerio que tú nos das de tu Espíritu y tu palabra para ponerlo por obra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén.